Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en Querétaro con el arquitecto Manuel Campo de Plan Arquitectura. Arquitecto, muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Abraham? Encantado de estar por acá. Platícanos en dónde estamos y qué vamos a ver el día de hoy, por favor, arquitecto. Estamos en la ciudad de Querétaro y esta casa es como de las más recientes. Se dejó de construir hace mucho tiempo y esto es una obra de Plan Arquitectura aquí, en el cerro. En un cerro, excelente, ¿no? Y vemos la calle, ¿verdad? Muy empinada. Y Sí, esto que dices que la colonia toma auge en los 70s, se nota un poquito en la arquitectura, ¿verdad? ¿Cómo los van vecinos, los claro, sí. estilos? Sí, tenemos vecinos sesenteros, setenteros, ochenteros, 2000 todavía. Noventeros, sí, sí, sí. Platícanos dimensiones del terreno para empezar y luego empezamos quizá del frente hacia atrás, ¿verdad? Porque este muro impacta. Ya, claro, mira, el terreno es un poco irregular, o sea, a pesar de que trata de ser rectangular, tiene 15 de frente y en uno de los extremos, en el costado izquierdo, tiene 25.5 y de este lado se hace más chico, 19 metros. En total son 320 metros cuadrados de terreno. De terreno, ok. El 15 te da una sensación de mucha amplitud, Sí, ¿verdad? Es un gran es muy frente. largo, la verdad es que son predios que en fraccionamientos más nuevos ya no, bueno, en la gran mayoría ya no hay de esta extensión, normalmente son más chicos. Sí, sí, sí. Ok, pues y platícanos, ¿qué pasa con este elemento? O sea, esta especie como de jaula, ¿no? Que está Justo, generando una justo. terraza. Es el nombre que algunos vecinos y colegas le han dado, ¿no? La jaula de los pájaros, que si aquí tenemos leones o algún ave gigante. Es una celosía. Fue producto de estar analizando bioclimáticamente la zona y la verdad, la vista es impresionante, la vas a ver en un ratito, pero el sol da el poniente, pues cae perfecto sobre la vista más atractiva y queríamos mitigar esto, ¿no? Hay vecinos que han tenido que recurrir a filtros, a vidrios, ¿no? Filtrasol, aire acondicionado y pues en nuestra filosofía está ser lo más pasivos posible con esto, ¿no? Que haya confort, pero la celosía busca eso, evitar el calor adentro de la casa. Excelente, es un buffer. Y es un buen toque, creo. Ajá. ¿Y de qué es? Es metálica, ¿verdad? Sí, es acero y tiene un acabado de esmalte automotivo. Ok, ok. Ahorita Sí. vamos a entrar. Entonces la fachada es sur. Es surponiente, un poquito angulada, más bien Ok, está sur. ahí en diagonal. Está recibiendo poniente. Sí, Esto me gustó, este detalle está bueno. este detalle, Ajá. muchas gracias. La verdad es que era un espacio que, honestamente, sí le tengo que dar el crédito al cliente. Él nos dijo, oye, ¿por qué veo vecinos que tienen plantas, macetas, arbolitos y yo no? Y sí fue de a media obra pensar en cómo integrar un jardín, pues atractivo. Sí, sí, sí. Y como una sustracción, ¿verdad? No es un elemento Justamente, que sale, sino que entra. sí. ¿Cuánto tiene de profunda la jardinera? Esta jardinera tiene 80 centímetros aproximadamente. Bueno, Digo, hasta atrás de este muro, ¿no? claro. Y Y así una se. pregunta, ¿el enjarre, el acabado tiene pigmento o es pintura? Sí, te platico. Digo, empieza a hablar el concepto de la casa, ¿no? Cuando vemos la fachada y vemos estos materiales, la intención siempre fue respetar lo más posible el cerro, el monte en su estado natural. Y colores, materiales, intenciones de diseño siempre fue eso lo importante. Este es un acabado, concretamente a base de cal. Es un estuco, un encalado. Es una textura, pues sí es rugosa, ¿no? La recomiendan mucho para exteriores. Y el tinte ya viene en el estuco de fábrica. Entonces no hay. Los cambios que ves de color son naturales como cambiaría el cerro cuando le da el sol, cuando se monja, cuando se mancha. O sea, busca ser lo más parecido a una piedra más en el monte, la casa. Buenísimo. Sí, 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 tiene como esos matices, ¿verdad? Sí. Irregulares, Y que, la muy que la verdad agradables. ha sido de fricción. Hay a quien le fascina ver esos matices y hay quien dice, no, yo quiero impecable un solo tono, ¿no? Esto está bueno, porque estamos en un calor infernal. De repente Querétaro está
con un calor bastante profundo y aquí cambia todo. ¿Qué está pasando aquí? El acceso principal, es la idea, descubrir que hay una caverna en realidad, ¿no? Hay otros indicios que van a ver más adelante, pero el cerro habla, ¿no? Hay que respetarlo, hay que tomar el contexto como algo que impacta los proyectos. Entonces fue un toque que, número uno, y siendo honestos, es más caro remover. Y teniendo esa belleza, quien aprecia la naturaleza, pues es oro, ¿no? Totalmente. Entonces, o sea, el terreno subía y aquí ustedes metieron máquinas y retiraron todo donde estamos en este momento. Te platico un poquito, el cliente empezó a excavar el terreno, le vendieron la idea que era bien barato, así, cortar de tajo el terreno hace 24 años. Entonces, esta mitad en la que tú estás parado, si dividimos el terreno a la mitad, en esa sección de la casa ya estaba avanzada la excavación desde hace 24 o 25 años. Y se le acabó el dinero en ese momento al cliente y dijo, no, ya después se acabó mi casa. Y este lado del terreno era el que tenía el cerro más natural. Entonces aprovechamos lo que ya había invertido él para hacerlo más invasivo, que es la cochera, el acceso principal, el cubo principal de circulaciones, y el resto de la casa se va postrando sobre el terreno, más que cortarlo, ¿no? Porque es muy caro y como que no nos late esa parte de atacar a la naturaleza. Interesante. Entonces, a ustedes les entregaron este espacio ya así, o sea, estos dos niveles. Digamos que aquí había una diferencia con la banqueta de 1,5 metros, 2 metros, y estaba sucio de cerro, ¿no? Ajá. Pero ya estaba excavado, ya estaba avanzado esto. Ok. Aquí caben muy bien 4 coches, ¿verdad? Sí, dependiendo del tamaño de la máquina, pero sí estamos hablando de 4 coches tamaño regular o O 2 dos Suburbans. limusinas. No Sí, sé. sí, 2 limusinas, sí. Muy bien. Unos buenos closetcitos aquí. Me gustó mucho cómo entra la luz. Y proteges, ¿verdad? No te mojas en este patio. Justo, no, aquí tenemos una estructura de acero con algo de pérgola y tiene un cristal, un vidrio encima, ¿no? Entonces la idea es que sí se sienta un poquito que respira el espacio, pero igual el sol, el costo, ¿no? De que teníamos que meter un cristal un poco más grueso si no teníamos estos entrepaños. Y la verdad es que también era un miedo la piedra. No sé si ves que le tuvimos que poner ahí Una malla. una malla, porque algunos de estos pedazos son naturales, que casi descalabraron a alguien, pero con la malla lo descalabran aquí en vez de que acá. Excelente. Solo el que se pega mucho se descalabra. Y esta piedra, o sea, esta sí la agregan ustedes, ¿verdad? Para completar toda la... Sí, esto es para completar la estructura. Ujú. Digamos que sí, esto sí es de la misma piedra. Fíjate, no tuvimos que comprar prácticamente nada de mampostería. Toda nos la dio el terreno, lo que tenemos que excavar. Oye, ¿qué tipo de piedra es? ¿No hicieron algún estudio? Sí, me imagino que haces un estudio de mecánica de suelos, ¿verdad? Sí, Para saber si te puedes desplantar en la roca. principalmente esto es lo más similar a cantera, de mala calidad, porque se desgaja como muy fácilmente, pero es la misma composición de una cantera. Se supone que los arcos de Querétaro y toda la cantera que ven en el centro histórico de Querétaro es de cantera de estos cerros, ¿no? De todo el alrededor. Claro. Por eso esos tonos medio rosas, rojizos. Es un pedacito de los arcos que no quedó en los arcos, se quedó acá, en la casa. Me gusta, me recuerda a Petra, ¿verdad? Sí, sí. Pero podrías hacer un pequeño Petra aquí, Sí. ¿verdad? Aquí un frontón griego. Ok. Entonces, cada vez se pone mejor. O sea, el acceso ya peatonal es un recorrido pues, con mucha gracia. Y aquí el espacio de repente vuelve a bajar la luz, se expande. Adelante, arquitecto, platícanos un poco. Fíjate que originalmente teníamos intenciones de más metros cuadrados. Todo esto iba a ser otro estudio, otro espacio, lo que está detrás, pero tanto por presupuesto como por los permisos de construcción, ya excedíamos los metros cuadrados. Okay. Se complicaba todo esto y preferimos darle un carácter de un pasadizo, ¿no? O sea, de jugar con la luz,
y con la experiencia, ¿no? Realmente este acceso principal es importante porque aquí pasa la familia todos los días. Esta es la entrada principal de ellos, pero el carácter de la casa es más social. Entonces, hay otros espacios que valía la pena jugar más. Aquí te estamos como adentrando a la aventura, ¿no? O sea, hazte chiquito para que descubras lo que hay detrás. Claro. Y lo que responde a la dimensión es función, nada más. La escalera es de 1,20 cada pasillo, cada recorrido. Entonces, 2,40. Y una medida que se nos hacía bonita de respetar. Pero se siente muy amplio. O sea, 220 tenemos de 2,40, perdón. 240 de ancho. 2,40 de ancho. La puerta muy amplia con Vivel que también te da esta sensación de amplitud. Y de altura y la temperatura, ¿verdad? Aquí ahorita Baja, sí. bajó. Sí, te deja relajarte un poquito del calorazo. Esta puerta fue todo un rollo que empatara, ¿no? Pero ya estaba construido todo, evidentemente, y pasarla y apenitas por los escalones con mucho cuidado. Pero lo padre es que quedó muy ligera. O sea, realmente, bueno, la ingeniería, ¿no? Los sistemas que tienen zapatero a sus zapatos, los ingenieros que hacen este tipo de aparatos lo hacen muy práctico para el usuario. Ok, no, quedó muy bien. Y es madera sólida, ¿verdad? Esta Es un es, triple es chapa de parota, ¿no? Ok. Buscamos que fueran los mismos, a pesar de que eran pues temporadas distintas, proveedores distintos, tratamos de que fuera el mismo tono de madera de los escalones. Ok. Muy bien. Entonces la casa se desarrolla hacia arriba. O Sí. sea, aquí es solamente cocheras y escaleras. Justamente, Interesante. servicio y acceso. ¿Los muros de qué material son? Otra vez de estos materiales naturales. Este le llaman estuco veneciano, que es la base química es la misma que la de los exteriores, es cal, transpira mucho, entonces cuando llega a haber una humedad, esa humedad respira hacia donde tenga que salir y nos evita problemas de manchas, de mantenimiento, es más sustentable realmente. El plafón también no es yeso, esta casa no tiene nada de yeso tradicional, Se ni ve muy repellados bien. de cemento básicamente. Se ve muy bien el acabado, ¿eh? Algo que no van a poder sentir tu audiencia es la textura, La ¿no? textura es súper suave. Pero sí pueden ver, o sea, se pueden imaginar la textura porque ven el brillo. ¿Se fijan? O sea, esto ya les puede dar una idea. ¿Se fijan cómo está pulido? Eso significa que está liso. Entonces es una textura bastante tersa y la temperatura la vuelve agradable. Sí, sí, también la verdad. Ok, pues vamos adelante, maestro. Sí, a ver si... No me acuerdo todavía de todos los apagadores, hace un rato que no vengo. Interesante la escalera, ¿eh? Estas escaleras son muy buenas. Fíjense, placa a los costados y aquí dentro de esta misma placa, esta placa es estructural, ¿verdad? Sí, sí está cargando las escaleras, sí. ¿Y a dónde se apoya? Esta del centro, entre ella misma. Ok. De ahí a la losa, ahorita van a ver los anclajes. Pero pues la que más ayuda, esta es estabilidad, pero la que carga principalmente es la del De los exterior, laterales. los laterales. Ok. La intención original era que tuviera iluminación indirecta este espacio de aquí. La verdad, en tener una buena relación con el cliente nos ha dado la oportunidad de, a ver, investiguen y cuando tengamos una solución que haga que se vea bien, la aplican, ¿no? Aplicamos. Pero esa lámpara con luz indirecta le da muy buena luz. Le da un buen toque. Ujú. Y queda bastante, bastante sólida. Y esto me gustó, fíjense. O sea, estas escaleras, lo importante es ¿cuánto dejas tú de separación entre los escalones? O sea, ¿cuánto mide esto? Son como Como 15, ¿verdad? más o menos, sí. Ujú. Entonces, en esos 15, fíjense este detalle, jóvenes. Porque yo ahorita justamente estoy trabajando en una escalera similar y me sirve un montón. Entonces, Sí. yo sé que le va a servir a alguien. Fíjense cómo llega esta placa, se une con esta y llegan al mismo nivel, ¿verdad? Ahí abajo. Entonces, solamente una placa. Y tenemos descansos a distinta altura. Entonces, eso también cambia. Y se le hace este recorte al escalón. Bien. Fíjate que ese hubiera sido
Ese recortecito me hubiera gustado que quedara más amplio, pero el traducir, la verdad, traducir muy padre aquí en la oficina, quedó bien padre la escalera y el momento de la realidad y el herrero, tus capacidades de resolución de problemas, pues hay temas que dices, que tienes que admitir, ¿no? A la próxima me va a salir mejor. Mejor, pero se ve bien. Sí. Este espacio es el primero social, en el que tú estás es híbrido, estudio, gimnasio, les dimos opción y ellos prefirieron gimnasio. Y esta área la utilizan más los nietos del cliente. Digamos, ahorita los adultos van a estar en otro espacio, en una terracita, y aquí están los niños viendo Netflix o viendo alguna caricatura. Pero este patio está bueno, ¿eh? Ah, Este patio. jardincito. Ay, ¿está abierto o es cerrado? Está cerrado, es vidrio. Hay un vidrio allá Hay un arriba. vidrio ahí Ok, arriba, sí. está bueno. Qué buena vegetación. Y aquí podemos ya entender el espacio de la terraza, ¿verdad? Sí, fíjate, digo, el cliente aquí todavía tiene muebles de otras casas, la verdad, amueblar, y para que lo contemplen, amueblar una casa de cero es casi otro proyecto, es otro presupuesto, ¿no? Sí, te creo. Entonces ha estado nos consulta, oye, sí, queda bien este mueble, ¿no? Entonces lo apoyamos todavía a colocar pues muebles viejos a ver a qué donación se van, y los muebles nuevos buscar algo que vaya con la casa, con el concepto que ellos están buscando. De acuerdo. Pero aquí se vuelve la sala familiar, Sí, ¿verdad? Sala familiar y gimnasio. Me gustan estas sustracciones. Y la terraza está absorbiendo toda la luz del sur, ¿verdad? exacto. Todo este espacio, la celosía más este espacio y este muro te ayudan del sur y del poniente. Además de que respira mucho toda la casa, ¿no? No se sienten las losas como cubos encerrados. Queremos como que esté circulando el aire, iluminación de ambos lados. Iluminación natural, claro. ¿Podemos salir un poquito? No, claro. Es que este espacio es la clave, es el que soluciona la orientación solar. Fíjense, ahorita estamos en sur, ya pasan las 4, entonces ya no lo tenemos de frente, ¿verdad? Sí, ya está más inclinado. Ya se sí. fue al poniente. Pero la celosía está trabajando perfecto. ¿Qué acabado tenemos aquí en el piso de la terraza? Igual que se buscó, natural. Esta es cantera blanco Pachuca. Blanco Pachuca. Y adentro es cantera gris Querétaro. Ok. Esta lo único que tiene es un hidrofugante que busca pues, no cambiar el tono. Finalmente se va a ensuciar, ¿no? O sea, no hay forma de mantener estos pisos impecables a menos que sea un porcelanato pulido que no da, o bueno, no sentimos que iba con este concepto del cerro, de los materiales naturales. Esto se va a manchar, ¿no? Y se mancha, como es en la vida real, ¿no? La naturaleza. De acuerdo. El haber levantado ese muro, ¿verdad? Le Sí. ayuda muchísimo. Sí, aquí las carnitas asadas son completamente otra historia con ese muro a que estuviera franco el sol. Y aquí dejas abierto como si esto es una losa verde. Aquí puedes plantar lo que quieras. Ahorita puedes plantar lo que quieras. Lo que nos pidió el cliente es, quiero un espacio que yo pueda escoger después si pongo una alberca o no, o un jacuzzi o no, o nada. Entonces, ese se quedó aquí como una plataforma en donde los muebles, se puede expandir la fiesta, o se pueden plantar más cosas, o puedo en el futuro tener un jacuzzi. Esto que es un poco abierto es porque hace unos meses quiso cotizar un jacuzzi y no encontraban dónde les habíamos dejado ahí El drenaje. el drenaje. Entonces lo escarbaron y por ahí está. Ok. Buenísimo. Entonces el corte del terreno natural, o sea, llegaba hasta allá. O sea, esta roca estaba en este nivel. Sí, no, incluso ¿O la rebajaron la todavía más? rebajamos un poco más, ¿no? Para quitar, más que nada esta roca que está floja, que está suelta, Ajá. hasta encontrar donde ya estaba más consolidada, fue que desplantamos algunas terrazas y la casa. Buenísimo. Y aquí sí con sus buenos balcones también. Pero además la estructura en L te proyecta sombra, ¿verdad? Sí, te tapa. Y fue uno de los conflictos, de los roces ahí con el proceso de diseño. Pues sí se nos hacía como contraintuitivo respecto a la vista, pero se nos hacía la mejor decisión respecto al confort de la casa. Claro. Y lo que le recomendamos al cliente es que, mira, vas a estar viendo la vista de reojo y muy pocas veces fijamente, pero vas a estar viviendo tu casa todos los días, todo el tiempo, ¿no? La verdad, tiene toda la lógica del mundo.
hemos visto algunos proyectos en donde está la vista franca, pero también el sol está franco al interior, Sí, ¿verdad? sí. Entonces entra todo, todo, todo. Y dices tú, pues, que pues aires acondicionados todo el día, ¿verdad? Ujú. Sí, es la respuesta fácil, ¿no? Ajá. Pero aquí quizá no tienes estas habitaciones con la vista franca, pero siguen teniendo muy buena vista, ¿verdad? Sí, Y tienen protección del sol, que es el confort realmente, como tú dices, la vista es un instante, ¿no? El sí, confort es el que dura todo el día. claro. O sea, en la playa, ¿no? Nos ponemos a ver el atardecer bien padre, pero ¿cuánto realmente duramos ahí con el sol? No, oye, ya te volteas tantito, te pones la sombrilla. Ujú. Es Como que planear espacios para voltear a ver, pero no toda la casa tiene que estar viendo, ¿no? exactamente. Qué bien sube la roca. Y se separa, eso también ese es otro detalle. O sea, no pegan la casa al costado de la derecha. No, ahí no tenemos. Fíjate que igual cuando el vecino construyó, en su época, pues me liberó un poco este camino, entonces quedó un muy buen pasillo de servicio. Entonces cuando tienes tus reuniones, tus eventos, ya sea en los siguientes niveles que vamos a conocer o en este, tus invitados no tienen por qué pasar por tu entrada principal, ¿no? Tienen su propio acceso. El jardinero, las visitas, el servicio. Está muy bien. Muy práctico. Ujú. Sí, y que el vecino ya me había hecho la mitad de la excavación. Ah, sí. O Pues sí, sea, él te hizo ya toda, él te había cortado toda esta roca digamos que para su cimentación, ¿o qué? Sí, para su cimentación, pues me tuvo que abrir, yo creo que unos 5 metros más hacia adelante de donde tú estás, ya estaba libre, ya estaba el corte de la piedra. Entonces Ya. lo aprovechamos para nada más hacer escaleras. Perfecto. Muy bien, arquitectos, muy bien. Aprovechando lo existente. Ok, ahora sí vamos entonces a conocer ¿cuál fue el regalo que se obtenía? Ay, Que se obtuvo, perdón. sí, no, unos dolores de cabeza, grandes experiencias, lágrimas. Estábamos excavando al fondo del terreno, como estás viendo esas escaleras, pero pues todavía estábamos más arriba. Y vimos un pequeño, pues, donde quien conoce a los tlacuaches, pues son animalitos chiquitos y parecía una madriguera. Y pues empezamos a escarbar, a limpiar, y de repente ya que había una persona, de repente ya que había un coche, de repente era un como 7 por 11 por 4, era una caverna entera que se metía adentro de las casas de los tres vecinos. Una caverna. Lo que era un hoyito se convirtió en que en realidad era una formación rocosa volcánica. Tuvimos que traer geólogos porque no sabíamos cómo funcionaba o cómo íbamos a poder desplantar la casa o si se iba a cancelar porque el presupuesto ya no. Caos absoluto. Y aquí te voy a poder explicar mejor de cómo quedó este espacio, que evidentemente pues no se ha terminado por cuestiones de presupuesto, porque nada de esto estaba planeado. Yo ahorita estamos encima de lo que todavía hacia abajo tenía unos 3,5 metros de profundidad y se metía hacia las casas de los vecinos. Tuvimos que traer notarios, abogados, geólogos, todo para documentarlo, porque le tuvimos que rehacer la cimentación a los demás vecinos. ¿En serio? Fue un tema legal, un tema de responsabilidad, se dio fe de hechos de todo y lo que pudimos sacarle de mucho provecho a esta casa y gracias al cliente que confió en nosotros, en vez de cerrarlo completamente, que era muy caro, hacer todo el rectángulo del cuadro, que también era muy caro y era muy invasivo a la piedra, a nuestro parecer, dejamos mitad y mitad. Y este espacio, aunque ahorita es bodega, eventualmente se volverá una cava de vinos. Bueno, conociendo tequilas tal vez, convivios. Cristalino. Cristalinos, el chiste es convivir con la piedra en otro ambiente, ¿no? Surgió esta caverna, bajábamos en una mano de chango, nos tenían que bajar para poder llegar al fondo y todo un rollo. Qué loco. La sección de esto debe estar bien interesante. Sí, porque esta piedra es el techo de la caverna que quedó. Ok. Entonces tú debes de tener abajo todo lo que rellenamos, luego este techo de piedra y luego la casa. ¿Y debilitaron la estructura de las casas de los vecinos o qué? No sé, o sea, se documentó todo, les preguntamos todo, hicimos levantamiento fotográfico y no pasó nada. Ok. Hay una sección más o menos
de 11 metros que habrá desde su cimentación hasta donde encontramos la caverna, y se hizo todo de acuerdo a recomendación de experto de cómo volver a consolidar esa caverna para que no hubiera daños. Ok. Y no ha habido, la verdad. Nos llevamos muy bien con los vecinos. ¿Cómo la roca entra a la casa? Muy bien. Bueno, justo para acompañar el gimnasio, que iba a ser medio baño, en realidad lo volvimos un baño completo, y después surgió la idea que si podía ser en el futuro un cuarto de vapor. Entonces, sirve para eso, ¿no? Si hay un evento, tienes separado WC, lavamanos y regadera. Si vas a usar el futuro jacuzzi, alberca, que no hay, pero saliste del gym. Y aquí lo que tienes es, te voy a prender la luz. Tienes separado lo que es lavamanos, WC, y ahorita conoces todos los baños se parecen, ¿no? Sí tienen la misma temática. Este es el único baño que no pudimos ventilar de manera natural, por eso el motorcito ahí del extractor. Está bien. Pero tiene, que es Exacto. importante. Y Y estos cambiadores, ¿verdad? sí. Y Ok. te invito a los siguientes niveles, que ya empezamos en el desarrollo, o bueno, en el programa que diríamos más común de una casa. La escalera es la misma. Eso está padre. Buscamos, en la medida de lo posible, que algunas piezas fueran repetidas o repetibles, replicables. Si es la escalera, que fuera todos los escalones iguales. Que si hay ventanas, que se repitiera en la mayor cantidad de lugares. De nada a los que están dibujando esta escalera. Hasta los taquetes se ven por ahí. Claro, entonces los apoyos están en los muros y los centrales son solamente para darle estabilidad. Es correcto. Ok, me gusta. Y esta es la casa. Por fin llegamos a la casa. Aquí, sobre esta sala, la familia del cliente es algo grande, y pues nos platicaban de que son fanáticos del fútbol, pero a veces del americano, pero a veces de nosotros. ¿Cómo la tematizamos? No, pues más bien el tema es estar viendo la televisión en familia para el evento, ¿no? Para el mundial, para cualquier deporte que estuviera en la tele. Entonces, este espacio se vuelve el corazón de la casa, ¿no? Tienes cocina, antecomedor y sala. Y yo creo que aquí pasarán la familia el 65-70% del tiempo los fines de semana, ¿no? Aquí se la viven. ¿Qué alturas tenemos de entrepiso? Tenemos 2.45. Ok. Que fíjate, no, 2.40, porque nos robó, queríamos apuntar al 2.45, pero al momento de seleccionar la cantera gris, es más gruesa que los cerámicos. Entonces nos robó ahí unos centímetros. Ok. Pero se siente muy bien. Y me gusta que tengas estos dos patios, ¿verdad? Sí, la idea es, se abre y se siente que pudieras tener el evento más libre o más grande, diría yo, y circula el aire delicioso. Ya no te dio el sol, ventilas, sacas aire caliente, metes aire frío, y su jardincito atrás que me fascina. Sí, este jardín quedó perfecto. ¿Tienes parte todavía de muro de piedra natural? Sí, fíjate que tuvimos que hablar igual con municipio, porque el reglamento en Querétaro, o bueno, no sé si en todo Querétaro, pero te pide que termines esos muros, ¿no? Porque son de colindancia con el vecino. Pero viendo toda esa piedra natural, pues sí, nos amparamos, y la inspectora nos autorizó el hecho de que se pudiera respetar esa piedra, ya que no afectaba a nadie. Y tal cual el comentario es, no, pues está hermosa ver el cerro así, y así nos permitieron dejarlo. Y la hiedra, ¿verdad? La hiedra es clave aquí. Y era Cómo ahí. trepa y cubre. El pata de vaca. ¿Y le dieron algún tratamiento al muro de contención? O sea, ¿cómo es llegar con el vecino, verdad? Porque el muro del vecino me imagino que tiene su zapata. No. No, claro. 70s. Porque 70. Porque 70, sí. Entonces, ¿qué hicieron? Hacerle pues un relleno. Sí, lo que pasa es que aquí el vecino, ahora sí que no compartimos cimentación, realmente. Aquí el corte de su muro, si lo ves, es donde nosotros lo estamos pintando de este tono café, para que se pierda un poco,
pero no tiene zapata, no tiene nada. O sea, está desplantado sobre el corte natural del terreno. Entonces lo mismo pasaba hacia acá adelante. Lo que hicimos más bien fue nosotros ayudarle a terminar de contener el suelo, pero esto ya estaba así cuando nosotros llegamos. O sea, aquí había algo de tierra suelta, pero este era el punto más alto del terreno, esta esquina. Y tenían claro que aquí iba a estar el área social conectado con este. Sí, nos ayudó también a definir el tamaño del jardín, ¿no? Entonces fue como amplíalo para que la cimentación no afectara en nada al vecino, ni lo que ellos pudieran tener a nosotros, ¿no? Que nadie se metiera con nadie. Se ve bien la pátina, ¿verdad? De la humedad, cómo va, A mí me encanta. va manchando ahí. El tema es que yo siento que con otras pinturas, bueno, vinílicas principalmente o esmaltes, se bota, ¿no? O sea, luego va, primera humedad, primera lluvia que entró mal y se viene. Y esta, como transpira, se va manchando y manchando y manchando y manchando, pero no se va a caer. Sí, sí, es bonita. Ahorita vamos para allá porque se hace un patio, ¿verdad? Sí, es un patio de lavado, justo por eso ahí la vegetación más alta. Ah, ok. Es una trampita visual, pues ligera, pero el chiste es de que yo pueda estar aquí afuera echándome un cafecito y no veo nada de lo que está allá en el tendedero. Muy bien. Y otra vez la casa se separa acá arriba, generando este pasillo de servicio. Y es continuo hasta la azotea, entonces cualquier persona que venga a dar servicio de algo, pasito franco a revisar. Buena escalera, ¿eh? Sí, también. También se hizo después, porque nosotros pensábamos en una de marinero, la verdad, algo más discreto, Ajá. pero como existe la idea o el sueño de usar la azotea como rooftop, como azotea social, pues nos pidieron que fuera la escalera completa. Quedó bien. También esta estructura quedó bien. ¿De qué es? ¿De PTR o de aluminio? Son PTRs. PTRs. Son PTRs. Sí, la verdad es que en desconocer, sí, la verdad, o sea, a veces si lo hacemos de aluminio arqui, puede ser que se pandee, puede ser que no, pero no le garantizo nada. Oh, qué caray, ¿no? Entonces, mira, la segura, PTRs, ánclalos y ponles también un tensor. No se va a ver mal, el chiste es saberlos utilizar y funciona, ¿no? Que es lo principal, ¿no? No se va a caer. Proteger, porque aquí tenemos fachada norte, ¿verdad? Sí, Aquí no entra tanto el sol, más bien es por la lluvia. es correcto. Sí, además las casas vecinas pues están altas, entonces casi no tengo tantas horas de sol en este patio, en este jardincito. Genial. Muy bien. ¿Conocías este árbol, el pata de vaca? Es el que tira la vaina, ¿verdad? Tira una vaina, pero de aquí el nombre. Es una pezuñita. Sí sabía que le decían pata de mula, pero no sabía por qué, ¿eh? Ah, bueno, y bueno, también supongo que depende de qué animal haya más en la región, pero este da una flor muy bonita. Entonces pata de vaca le llaman aquí. Aquí es pata de Pero vaca. sí es la flor rosa, ¿verdad? Y la vaina. Esta es moradita, por allá hay una. Ajá. Y el que está enfrente, que está todo triste, ese arbolito, es blanca. Son los gemelitos. Ah, sí, Mira, sí, sí. bella. Esa es sí, ahí está la vaina que dices. Sí, totalmente. Es una belleza. Entonces por eso es por la hoja. ¿Pata de mula o pata de vaca? Sí. ¿Qué tal? Los nombres, ¿verdad? Sí. Y aquí sí tienes toda la vista. Sí. Bien.